Muy buenas noches. En principio, agradecer la invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco. El tema a tratar esta noche es... Sí. Doctor Gustavo, muy buenas noches. Bueno, en principio, agradecer la gentil aceptación que ha tenido para participar de este importante diplomado. Bueno, en principio también saludar y mencionar que el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilar Herrado, y su honorable consejo directivo, tienen también a presentar a la comunidad jurídica el importante desarrollo de este diplomado especializado en Derecho Laboral y Procesal Laboral. Importante escenario académico donde diferentes juristas a nivel nacional y local exponen aspectos importantes de la ley laboral, así como también del derecho procesal laboral. De este modo también damos la bienvenida al doctor Gustavo Rico Iberico, especialista en derecho laboral público. Del mismo modo, se ha desempeñado como jefe de recursos humanos y asesor legal de diversas entidades, entre ellas la ONP, la SUNAR, Servir, SERPAR, la BNP. Actualmente es consultor FACT en recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Egresado de la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como de la Maestría de Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico, con especialización en Derecho Laboral por la Universidad de San, en Derecho Administrativo, así como también es parte integrante y miembro activo de la Comisión de Derecho Laboral de la Sociedad Peruana de Derecho. Es conferencista nacional e internacional en materia de derecho laboral. En esta jornada importante, el doctor abordará el tema el régimen disciplinario aplicado en el sector público. Bienvenido, doctor Gustavo Rico Iberico, al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, sede institucional del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, denominado ahora como Casa de María Trinidad Enríquez Ladón de Guevara, quien le brinda la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches y adelante. Muchísimas gracias, estimado Alex, y reitero mi agradecimiento por la invitación. El día de hoy nos convoca uno de los temas más importantes en la administración pública, ¿no? Podríamos decir que en los últimos 7 años ha ganado ya terreno en la comunidad jurídica, ¿por qué no? También a nivel de sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Vamos a hablar del ius puniendi, ¿no? Pero enfocado en la potestad disciplinaria, entendida como la facultad que tiene el empleador público, entiéndase una entidad, respecto a sus servidores. Entonces, está estructurada de la siguiente manera. Hablaremos en un primer momento, consideraciones generales, cuál es el cambio normativo, cómo ha ido moldeándose la norma a lo largo de estos años en materia disciplinaria. Hablaremos también de definiciones, porque la ley 30057, ley del servicio civil, trae unas definiciones que tienen una connotación que va más allá de la semántica, como lo vamos a ver, no se preocupen. Seguido, hablaremos de los actores del procedimiento administrativo disciplinario. Vamos a encontrar el rol de la Secretaría Técnica, el órgano instructivo y el órgano sancionador. Hablaremos también de una parte especial, la parte procedimental, la fase de investigación preliminar, no solamente por el lado de la entidad, sino también para los defensores de servidores presuntos infractores. Estamos hablando de la prescripción. Sin más preámbulo, acompáñenme que en este año se aprobó el decreto legislativo 1023, se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Es muy probable que ustedes ya hayan tenido conocimiento y contacto con esta entidad. En el año 2013, fíjense ustedes, 5 años después, recién se aprueba su norma sustantiva, la ley 30057, ley del servicio civil. Entonces, año 2008 se crea el ente rector, la entidad como tal, y en el año 2014, en el mes de junio del año 2014, se publica su reglamento general. Y esta norma es importante porque en materia disciplinaria, la 11ª disposición complementaria transitoria establecía que el procedimiento administrativo disciplinario se tiene que aplicar de manera transversal a los 3 regímenes generales. Gustavo, ¿cuáles son los 3 regímenes generales en la administración pública? Decreto legislativo 276, decreto legislativo 728 y por último decreto legislativo 1057, conocido coloquialmente como el régimen CAS.
Lo particular de este decreto supremo es de que su promulgación fue en el mes de junio del año 2014 y la norma dio un periodo de gracia de 3 meses. Es decir, el procedimiento administrativo disciplinario con la ley del servicio civil entra en vigencia, claro que sí, pero vamos a dar un periodo de gracia de 3 meses. ¿Por qué? Porque era necesario una adaptación de las oficinas de recursos humanos, verificar la implementación y el estado situacional de los expedientes que a la fecha se tramitaban en las entidades. Como toda norma de alguna manera necesitaba desarrollo, teníamos ya una ley, un reglamento, y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en virtud de su facultad reglamentaria, emite una directiva en el año 2015, la Directiva 02-2015. Y este es nuestro marco normativo, estimados y estimadas esta noche. Ley 30057, Ley de Servicio Civil, su reglamento aprobado con el Decreto Supremo 040-2014-YUS y la Directiva 02-2015, que fue modificada también en el año 2016. Sería negligente de nuestra parte explicar el procedimiento administrativo disciplinario de manera directa sin previamente contextualizarlo. Claro que sí. Cuando estamos en gestión pública y cuando hablemos de derecho laboral público, hablamos de un sistema. En gestión pública tenemos 11 sistemas administrativos. Y uno de esos sistemas administrativos es el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, como pueden ustedes visualizar en la diapositiva. Este sistema, a su vez, tiene subsistemas. Y los subsistemas tienen procesos y actividades. Entonces, si el día de mañana nos preguntan el procedimiento administrativo disciplinario, ¿de qué sistema forma parte? Del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, que a su vez forma parte del subsistema de gestión del empleo, que es una actividad número 12, como pueden ver, procedimiento disciplinario. ¿Y cuál es su interrelación con los demás subsistemas? Recuerden, en recursos humanos del sector público, hablamos de sistema administrativo. ¿Cuál es el ente rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos? La Autoridad Nacional del Servicio Civil. Muy bien. Ahora el ámbito de aplicación. Habíamos ya anticipado que el procedimiento administrativo disciplinario regulado por la Ley 30057 y su reglamento general se aplica de manera transversal y directa a partir del 14 de septiembre del año 2014 a los 3 regímenes generales. 728, 276, 1057. Uno de los primeros argumentos del año 2014 era señalar de que yo soy trabajador 276, yo soy trabajador 728, yo soy trabajador CAS. ¿Por qué me están instaurando o sometiendo a un procedimiento administrativo disciplinario cuyo régimen no es compatible con mi régimen laboral? Mi régimen laboral es CAS, mi régimen laboral es de actividad privada, mi régimen laboral es 276. Yo no he transitado al régimen de servicio civil, o es más, la entidad en la que trabajo no ha transitado al régimen de servicio civil. De modo que no entiendo por qué me aplican la ley del servicio civil en materia disciplinaria. Y esto tiene su explicación en el propio reglamento. Lo que señala es de que indistintamente del tránsito de la entidad o del servidor, el procedimiento administrativo disciplinario ya se aplica de manera transversal a partir del 14 de septiembre del año 2014. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esos argumentos? Es el imperio, es la aplicación de la norma, indistintamente si has transitado o no. Cabe mencionar también que se encuentra dentro del ámbito de aplicación en materia disciplinaria de la Ley de Servicio Civil las personas que ya están dentro del tránsito, ¿verdad? Las personas que ya transitaron este nuevo régimen. Hay que puntualizar también que a la fecha, miren ustedes, 2013, que se aprueba la ley, que se promulga la ley, hasta el año 2021, estamos hablando más de 8 años aproximadamente, son solamente 13 las entidades a nivel de todo el Estado peruano que han transitado el régimen de servicio civil. Y de esas 13 entidades, no todas
han transitado a sus servidores. Recuerden que el tránsito al régimen de servicio civil consta de 2 fases. Una primera fase, la preparación de la entidad para que pueda transitar. Una vez que la entidad ya aprobó. Ahora, en la fase 2, ¿qué corresponde? Que los servidores transiten de manera voluntaria al régimen del servicio civil. Entonces, para empezar, tengo trabajadores 276, 728, 1057 y los que ya están en el régimen de servicio civil dentro del ámbito de aplicación. Finalmente, cabe agregar que dentro del ámbito de aplicación también se encuentran los trabajadores bajo el régimen FAC o PAC. Esta forma de contratación especial que se divide en 2, ¿no? Para ser correctos. Tenemos FAC consultores, eminentemente consultores, que pueden ser tratados como locadores de servicio, y FAC, que son contratados para ocupar un puesto dentro de la estructura orgánica de... Podré aplicar el procedimiento administrativo disciplinario. ¿A quién no le puedo aplicar procedimiento administrativo disciplinario de la ley de servicio civil? A los locadores de servicio. Y eso lo van a ver a lo largo de este diplomado, ¿no? Cuya especialidad es el derecho de trabajo, el derecho laboral. ¿Por qué no puedo aplicarle un procedimiento administrativo disciplinario a un locador de servicio? Porque en teoría se entiende de que la relación laboral está compuesta de 3 elementos: prestación personal, subordinación y remuneración. Un locador de servicio, en teoría, adolece del elemento de la subordinación. Tengo la prestación efectiva del servicio y la contraprestación del mismo, pero no debe de existir la subordinación. Gustavo, lo que sucede es que en el Estado es un mal empleador, es una persona que no sabe contratar y desnaturaliza a sus locadores de servicio. Claro que sí, pero eso tendrá que ser acreditado a nivel judicial, no a nivel administrativo. De modo que la entidad no puede someter a un procedimiento administrativo disciplinario, peor aún, no puede sancionar a un locador de servicio, porque le estaría otorgando armas, argumentos, para que mañana más tarde toque la puerta al Poder Judicial y pueda acreditar la desnaturalización de su contrato. Le estoy dando facilidades de que pueda acreditar este elemento que no debe de existir, que es la subordinación. Entonces recuerden, locadores de servicio están fuera del ámbito de las reglas que vamos a ver esta noche. ¿A quiénes les puedo aplicar el procedimiento administrativo disciplinario de la ley del servicio civil de manera supletoria? A las carreras especiales. Claro que sí. En el Estado peruano existen aproximadamente más de 12 carreras especiales, profesores, sector de salud, asistencial, penitenciario, militares, policías, embajadores, ¿no? Entre otros que tienen regímenes especiales. Estos regímenes especiales tienen su propio procedimiento administrativo disciplinario. Ante la deficiencia de la norma o vacío de la misma, podría acudir de manera supletoria a la Ley 30057 y su reglamento en materia disciplinaria. Muy bien. Parte 2. Definiciones. En la introducción de esta presentación mencionábamos de que las definiciones en el procedimiento administrativo disciplinario deben ser tocadas con mucho cuidado, porque en principio no son entendidas con una connotación semántica, sino que tienen una explicación teórica y muchas veces con ficción jurídica. Acompáñenme, vamos a ver. Empecemos con la primera definición. Infractor. Si esta noche les pregunto qué entienden por infractor, lo más probable es que me digan que es aquella persona que comete una falta disciplinaria y que amerita un deslinde de responsabilidad administrativo y, de ser el caso, una sanción. Claro que sí. Pero el infractor puede ser un servidor o puede ser un ex servidor. Y acá viene la pequeña interrogante. ¿Qué entienden por ex servidor? Es muy probable que la gran mayoría de ustedes me señalen que ex servidor es aquella persona que se encuentra desvinculada de la entidad, ¿no? Y luego es sometida a un procedimiento administrativo disciplinario. Esa es una explicación
semántica. Esa es una definición literal. Ex servidor, aquella persona que ya no tiene vínculo con la entidad. Pero fíjense que en el procedimiento administrativo disciplinario no es la connotación correcta. Entender la connotación correcta de ex servidor ha meritado que incluso la Directiva 02-2015 sea objeto de una modificación. Para el procedimiento administrativo disciplinario, para saber si estoy frente a un servidor o un ex servidor, tengo que hacerme la siguiente pregunta. Al momento de que se cometió la falta, ¿qué condición tenía? ¿Servidor o era ex servidor? Era servidor, muy bien. ¿Qué pasa si siendo servidor comete la falta y luego se desvincula? ¿Cómo lo trataríamos? ¿Como servidor o ex servidor? Muchos de ustedes me dirían como ex servidor porque ya no trabaja con nosotros, pero no es así. Durante todo el procedimiento administrativo disciplinario tiene que ser tratado como servidor. Ex servidor será únicamente aquella persona que estando fuera de la entidad comete una falta disciplinaria. Y cuidado, no cualquier falta disciplinaria, sino las restricciones señaladas en el artículo 262 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444. ¿Cómo así? Vamos a verlo con un ejemplo. Ex servidor. Partimos de la teoría de la puerta giratoria. A nivel doctrinal, para las personas que desean ahondar en este tema, busquen, por favor, teoría de puerta giratoria, administración pública. Resulta que los servidores, las autoridades de los procedimientos, los funcionarios directivos de la administración pública, cuando cesan de la entidad, existen aún restricciones y con su anterior empleador. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible, Gustavo, de que me sancionen por una presunta falta disciplinaria cuando yo ya corté mi vínculo laboral con la entidad? La extinción del contrato implica el cese de las prestaciones recíprocas del vínculo laboral. Por un lado, el empleador deja de pagarme la remuneración y por otro lado, yo como servidor dejo de prestar el servicio efectivo. Entonces, ¿cómo estando fuera de la entidad, ex servidor, puedo cometer una falta disciplinaria? Claro que sí es posible. Ahí viene la teoría de la puerta giratoria. El ejemplo es el siguiente, caso hipotético, con algunos rasgos de la vida real. ¿Recuerdan ustedes el caso de Leche, Gloria y Pura Vida? El etiquetado, si es leche, no es leche. Bueno, este caso hipotético lo vamos a someter al Tribunal de Indecopi. El Tribunal de Indecopi, conformado un colegiado de 3 vocales, y uno de esos vocales es el que resuelve a favor de Gloria, para nuestro caso. Y el vocal ponente, que emitió un pronunciamiento a favor de Gloria, a los 6 meses de dicha decisión, decide desvincularse de la entidad. Renuncia a Indecopi y comienza a buscar trabajo en mercado laboral. Resulta que recibe una oferta tentadora de Gloria S.A. Le dicen, a ver, tú tienes un buen currículum, ves barreras burocráticas, derecho al consumidor, yo necesito un abogado senior en esta materia. Y te contratan. Al vocal que en su momento, hace 6 meses, resolvió a favor de Gloria, lo contratan como abogado senior de dicha empresa. La pregunta es, ¿este vocal ha cometido alguna falta disciplinaria? ¿Ha configurado una restricción que amerite el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario y, de ser el caso, una sanción? Claro que sí. Revisemos el artículo 262 del tubo del LPAG. Ninguna ex de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese alguna entidad a la cual perteneció. Realizar cualquier contrato de modo directo o indirecto con algún administrado apersonado al procedimiento resuelto con su participación. ¿Cuál es nuestro supuesto de hecho? Tengo a un vocal que en su momento emitió un pronunciamiento a favor de Gloria S.A., empresa que a la fecha viene a ser su empleador. Gustavo, pero esta restricción resulta ser inconstitucional. No, porque no es permanente. La obligación
podría vincularse con Gloria o cualquier otra empresa en donde haya emitido un pronunciamiento. Entonces, ahí se configura el término ex servidor. Recuerden, ex servidor no es aquella persona que comete una falta y luego se desvincula. Ex servidor es aquella persona que estando fuera de la entidad comete una falta disciplinaria, pero no cualquier falta disciplinaria, sino única y exclusivamente las que están señaladas en el artículo 262 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Otra de las definiciones importantes que tenemos que revisar es el titular de la entidad, porque el titular de la entidad participa mucho en el procedimiento disciplinario. Si yo les pregunto quién es el titular de la entidad, lo más probable es de que me digan el alcalde, en el caso de un municipio, el gobernador regional, en el caso de un gobierno regional, en el caso de un ministerio, el ministro, y resulta que eso no es exacto. Para el procedimiento administrativo disciplinario y para todo el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa, según el artículo 3 del reglamento de la Ley del Servicio Civil, título preliminar, artículo 3. Gustavo, máxima autoridad administrativa, sigue siendo una definición un poco, por así decirlo, ambigua, ¿no? Entonces, ¿cómo sé quién es la máxima autoridad administrativa en mi entidad? Tengo que revisar el reglamento de organización y funciones. Por ejemplo, en el caso de SUNARP, según su reglamento de organización y funciones, la máxima autoridad administrativa es su gerente general, ¿correcto? Y es la manera adecuada de identificar quién es el titular de la entidad. Si estoy en un municipio, la propia norma señala que la máxima autoridad administrativa de un municipio es el gerente municipal, única y exclusivamente para el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. ¿Por qué es importante saber el procedimiento administrativo disciplinario y dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos? Hablamos mucho de estas ficciones jurídicas, entidades tipo A, entidades tipo B. Claro que sí. Se ha creado una ficción jurídica. ¿Por qué ficción jurídica? A ver, recordemos nuestra clase de derechos reales. Cuando hablábamos de bienes muebles y bienes inmuebles en la universidad, ¿no? ¿Qué nos decían? Los bienes muebles son aquellos que se trasladan de un lugar a otro. Muy bien, esa es la lógica. Y los bienes inmuebles no. Pero uno se preguntaría, una aeronave, ¿no? Un avión. ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué clasificación? ¿Es un bien mueble o es un bien inmueble? Porque la aeronave se traslada de un lugar a otro. Ergo, la lógica me dice que es un bien mueble, pero no. Existe una ficción jurídica que por el valor de esta aeronave tiene que ser de un bien inmueble. Y esto es lo que ha generado la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Se ha creado entidades tipo A y entidades tipo B, para efectos únicamente de recursos humanos. ¿Cómo así, Gustavo? Entidades tipo A son los pliegos. Por ejemplo, un ministerio es pliego. En SUNARP, registros públicos, la sede central de SUNARP es la entidad tipo A. Gustavo, ¿y las entidades tipo B cuáles son? Son las unidades ejecutoras, son los órganos desconcentrados. Por ejemplo, SUNARP tiene 14 zonas registrales a lo largo de todo el Perú. En Cusco también existe una zona registral, claro que sí. Entonces voy a tener entidades tipo A, entidades tipo B. Gustavo, ¿por qué es necesario entender esto de la tipología de entidades? Porque los trabajadores de las entidades tipo B tienen que ser sometidos y sancionados, de ser el caso, por autoridades de la entidad tipo B. No pueden ser sometidos o sancionados por autoridades de la entidad tipo A. Me explico. Si en la zona registral de Cusco existe una presunta falta disciplinaria y someten a un procedimiento a Gustavo Rico, registrador público, no podría ser sometido o sancionado por las autoridades, el jefe de recursos humanos de Lima, ¿no? De la sede central, sino por la unidad de recursos humanos o la que haga sus veces en la ciudad de Cusco, en la zona registral de Cusco.
Gustavo, ¿podríamos volver a repasar este tema, pero aplicado en el sector privado? Porque el diplomado es derecho laboral, ¿no? Entonces van a haber temas del sector privado, me imagino en demasía, y muy poco de público. Entonces vamos a reforzar eso. En el derecho laboral privado, cuando tratamos de explicar esto, hablamos de las empresas satélites, ¿no? Donde tengo una empresa matriz, ¿no? La central, y tengo descentralizadas. Son las empresas satélites. Eso es lo que pasa acá en recursos humanos del sector público. Tengo una entidad tipo A, que es la sede central, que a nivel presupuestario, ley 28.411, se entiende que es pliego presupuestario. Y tengo entidades tipo B que dependen de la entidad tipo A, claro que sí, porque son unidades ejecutoras a nivel presupuestario. ¿Por qué lo explicamos en procedimiento administrativo disciplinario? Por la delimitación de la competencia y la actuación de las autoridades del PAD. Si trabajo en la entidad tipo B, tiene que instaurarme un PAD y sancionarme, de ser el caso, autoridades de la entidad tipo B. ¿Qué pasa si participa una autoridad de la entidad tipo A? El procedimiento administrativo disciplinario estaría viciado, lo que genera una contingencia, la nulidad del procedimiento administrativo. Muy bien. Vamos a ver qué tipo de sanciones existen en este régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil. 3 sanciones: amonestación, suspensión y destitución. La amonestación se subdivide. Tenemos amonestación verbal y amonestación escrita. Y acá quiero hacer una precisión, porque esto pasa mucho en diversas entidades, sobre todo de gobierno local. La amonestación verbal, Servir ya lo ha señalado de manera muy repetitiva, se impone de manera directa y espontánea entre el superior jerárquico y el subordinado. Las amonestaciones verbales no pueden ser materializadas. Las amonestaciones verbales no pueden ser escritas, como por ejemplo, mandar un memorándum: te llamo la atención de manera verbal, entre comillas, con copia legajo. Las amonestaciones verbales que se transcriben a un documento dejan de ser verbales, por lo tanto son nulas de pleno derecho. Una amonestación verbal no requiere un procedimiento administrativo disciplinario previo. Las amonestaciones escritas sí, requieren un procedimiento administrativo previo y requieren sobre todo la oportunidad de decirle al presunto infractor: presenta tus descargos. Entonces recuerden, amonestaciones verbales que estén en un documento, escrito, sustentado, formalizado un documento, son nulas de pleno derecho. Incluso yo podría solicitar el deslinde de responsabilidad administrativa disciplinaria por conocimiento de la norma, por ilegalidad. Amonestaciones escritas sí requieren una etapa previa donde se otorgue la posibilidad de presentar descargos. Otro tipo de sanción es la suspensión, debe entenderse de 1 día hasta 365 días. ¿Qué explica la suspensión? La suspensión perfecta del vínculo laboral, ¿no? En mérito a la sanción, yo dejo de trabajar, por lo que el empleador deja de pagarme la... Por último, tenemos la sanción de destitución, que implica de manera inmediata la extinción del vínculo laboral. Pero no queda ahí. Cuidado, porque la destitución de dejarse genera automáticamente la inhabilitación para trabajar, para no poder trabajar en el Estado 5 años. Repito, si me sancionan con una destitución, el efecto inmediato es la extinción del vínculo laboral. Gustavo, pero ¿puedo presentar un recurso de apelación? Claro que sí, pero es sin efecto suspensivo. Entonces, se extingue el vínculo laboral. Pero si yo dejo de consentir la sanción, ¿qué se entiende por consentir? Que no presento el recurso de impugnación dentro del plazo legal, o que habiendo presentado, la segunda instancia ratifica la sanción. Automáticamente se genera la inhabilitación. Significa que yo no voy a poder trabajar en el Estado peruano por años, ni como locador, ni como 276, ni siquiera como casco, ¿no? Que se utiliza por el estado de emergencia. Hay que tener mucho cuidado con las
de destitución, porque acarrea accesoriamente la inhabilitación por 5 años para no poder trabajar en el Estado. Muy bien. Vamos a la parte 3. Actores del procedimiento administrativo disciplinario. Y vamos a empezar desde mi punto de vista con uno de los protagonistas del procedimiento administrativo disciplinario, con sus particularidades, ¿no? Porque no es una autoridad propiamente dicho, pero sí se roba el show, por decirlo coloquialmente, por el que tiene la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. La Secretaría Técnica PAD, en adelante, debe ser entendida como una especie de fiscal administrativo. ¿Por qué? Porque se encarga de investigar, de precalificar, de buscar los elementos tanto de cargo y descargo. La Secretaría Técnica es la responsable de toda la investigación preliminar. Y llegado el momento, tiene solamente 2 salidas al concluir su investigación. O recomienda al órgano instructor el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, o en su defecto declara no al lugar a trámite y archiva el expediente. Ahora, eso es lo que señala la norma. Órgano de apoyo, apoyo de la autoridad del PAD. No es autoridad la Secretaría Técnica, sino es un órgano de apoyo. Pero fíjense ustedes que en la práctica el rol de la Secretaría Técnica ha superado lo que señala la norma escrita. ¿Por qué? Porque la Secretaría Técnica apoya al órgano instructor, elabora los proyectos de resolución de inicio, apoya en el informe oral, apoya en la fase sancionadora, se encarga de las notificaciones. Incluso me atrevería yo a señalar como hipótesis que un procedimiento administrativo disciplinario resulta más convincente para poder ganar, convencer al secretario técnico que las propias autoridades del PAD, a nivel práctico, a nivel casuístico. Pero a nivel formal, a nivel de la norma, la Secretaría Técnica emite opiniones de carácter no vinculante. Muy bien. ¿Por qué es importante hablar ahora de la Secretaría y que su designación? La norma, en el artículo 4 del Servicio Civil, establece que la Secretaría Técnica es designado por el titular de la entidad. Nosotros ya sabemos qué es el titular de la entidad, ¿correcto? Es máxima autoridad administrativa. Para saber quién es la máxima, revisar mi ROF, mi reglamento de organización y funciones. En el caso de municipio, gerente municipal. En el caso de gobiernos regionales, el gerente regional. Si es fácil distinguir a la máxima autoridad administrativa, titular de la entidad, ¿cómo podríamos entender este tipo de designaciones? Veamos, en la Municipalidad de San Juan del Urigancho, el designado de la Secretaría Técnica es en la Portuaria Nacional, el que ha designado a la Secretaría Técnica es el directorio. En OEFA, el que ha designado a la Secretaría Técnica es el presidente del Consejo Directivo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si vamos a un ministerio, el Ministerio de Minagri, ahora es el Ministerio de Midagri, ¿quién designó a la Secretaría Técnica? El ministro. Y la pregunta es, ¿el alcalde, el consejo directivo, el ministro, son titulares de la entidad? ¿Pasan con la definición que establece la norma para el sistema administrativo de recursos humanos? No. Gustavo, pero no importa, porque el que puede lo más, puede lo menos. Hay afirmaciones como esas, ¿no? En el foro jurídico. Un ministro es más que un gerente general. Un alcalde tiene mayor jerarquía que un gerente municipal, claro que sí. Pero cuidado, porque en procedimiento administrativo disciplinario hay que ser muy cuidadosos con el principio de legalidad, sobre todo en competencia. Y no le digo yo, lo dice la propia Autoridad Nacional del Servicio Civil en reiterados informes y también el Tribunal del Servicio Civil. Veamos el informe 1466, año 2017, trae a colación la resolución de primera sala del Tribunal del Servicio Civil
del año 2016, número 1603, que señala: una secretaría técnica mal designada, es decir, por una autoridad que no es el titular de la entidad, genera principio de realidad. Acá no cabe el aforismo, el que puede lo más, puede lo menos, sino que primero lo que tengo que hacer es verificar si en mi entidad se ha designado a la Secretaría Técnica con el título de la entidad. Si soy jefe de recursos humanos y asumo el cargo recién, lo primero que tengo que hacer es verificar si la Secretaría Técnica está bien designada. Si soy secretario técnico recién designado, lo primero que tengo que hacer es verificar si la persona que me está designando es titular de la entidad. Y si soy abogado defensor de en procedimientos administrativos disciplinarios, tengo que verificar si la Secretaría Técnica ha sido bien designada. ¿Por qué? Porque una mala designación, la Secretaría Técnica, acarrea la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario. Conforme pueden ver en la diapositiva, en virtud del ajuste técnico antes ya citado. Continuamos. Lo que vamos a ver a continuación son las autoridades de seguimiento administrativo disciplinario. Creo yo que esta es la diapositiva más importante del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de competencia. Vamos a empezar con las... El PAD tiene etapas legalmente hablando. Una fase instructiva, una fase sancionadora. La fase instructiva tiene su órgano instructor, la fase sancionadora, su órgano sancionador. Para yo saber quién es el órgano instructor y el órgano sancionador, lo primero que tengo que saber es cuál es la prognosis de sanción que trae consigo la investigación del secretario técnico. Me explico. El técnico de una entidad en Cusco somete a un procedimiento activo disciplinario a Gustavo Rico. Hace su investigación, recopila los elementos de prueba, tanto de cargo como descargo, y luego toma una decisión y dice: acá existen elementos suficientes para Gustavo Rico. Por lo tanto, voy a recomendar el inicio del PAD. Pero lo que sigue a continuación es la prognosis de sanción. Es decir, el secretario técnico tiene que hacer, según los criterios de proporcionalidad y gradualidad, tiene que hacer un ejercicio en donde señale: de llegarse a demostrar la responsabilidad de Gustavo Rico, corresponde imponerle una sanción de suspensión, por ejemplo. De ser el caso, vamos al cuadro y dice: ¿quién es el responsable de la fase instructora cuando la prognosis de sanción es una suspensión? El jefe inmediato de Gustavo Rico. Ah, muy bien. Y el responsable de la fase sancionadora, el jefe de recursos humanos. Siguiente caso. Sometido al PAD, mérito para iniciar un PAD, va a recomendar el inicio de un PAD en contra mía, pero ahora su prognosis de sanción es más grave, porque dice que existen elementos suficientes para señalar que la falta resulta ser de tal gravedad que amerite una destitución. De llegarse a demostrar la responsabilidad de Gustavo Rico, tenemos que sancionarlo con destitución. Este ejercicio se denomina prognosis de sanción. Entonces, si la prognosis de sanción es una destitución, voy al cuadro y verifico quién es el responsable de la fase instructora: el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces. ¿Quién es el responsable de la fase sancionadora? El titular de la entidad. Nosotros ya sabemos quién es el titular de la entidad. Y así funciona, estimados amigos y amigas, respecto a la competencia y autoridades del PAD. Si el día de mañana me preguntan quién es el órgano instructor de un procedimiento administrativo, ¿qué tengo que responder? Depende. ¿Cuál es la prognosis de sanción? Suspensión. A. Si es suspensión, el órgano instructor está a cargo del jefe inmediato del presunto infractor y el órgano sancionador es la Oficina de Recursos Humanos. Si la prognosis de sanción es una destitución, instruye la Oficina de Recursos Humanos y sanciona el titular de la entidad. ¿Sí? Muy bien. Continuamos.
Parte número 4. Fases del procedimiento administrativo disciplinario. Vamos a la parte especial. Había yo mencionado que legalmente podríamos hablar que el procedimiento administrativo disciplinario se divide en 2 fases. Tanto en la ley y en el reglamento van a encontrar fase instructiva y fase sancionadora. Sin embargo, con fines estrictamente académicos, hemos agregado la fase de investigación preliminar a cargo de la Secretaría Técnica y la fase de impugnación, para conocer todo el panorama del procedimiento. Veamos. La investigación preliminar. ¿Cómo inicia? Se comete una presunta falta. Recursos humanos deriva a la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica tiene el rol de... Recuerden, toda su investigación se condensa en un documento denominado Informe de Precalificación, cuya conclusión tiene que terminar en la recomendación del inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, o en su defecto, en el archivo del expediente, declarar no al lugar a trámite porque no hay para recomendar el inicio del PAD. Ante un escenario que se recomienda el inicio del PAD, el órgano instructor. Gustavo, ¿cómo sabe a quién enviarle el informe de instrucción? Porque ya hizo la prognosis de sanción. Y al hacer la prognosis de instructor, ¿verdad? Llega al órgano instructor y el órgano instructor revisa el informe de precalificación y ratifica la posición de la Secretaría Técnica. Pero también puede decir Secretaría Técnica, yo no estoy de acuerdo con tu pronunciamiento y me puedo apartar, porque recuerden que no es vinculante. Pero para efectos de la explicación esta noche, acepta la posición de la Secretaría Técnica procedimiento administrativo disciplinario. Se cursa traslado al presunto o presunta infractora y se le otorga el plazo de 5 días para presentar sus descargos. Acá permítame hacer una acotación muy importante, porque a veces obviamos y luego nos vemos perjudicados por las nulidades de nuestros procedimientos administrativos disciplinarios. Cuando yo voy a notificar a un presunto infractor, tengo la ley de procedimiento administrativo general. Se cometen muchos errores en cuanto a la notificación. Es probable que la labor de investigación de la Secretaría Técnica sea prolija, pero al momento de notificar el acto del inicio del PAD, cometamos el error de tratar de notificar en el trabajo. No me quiere recibir el acto, notificarlo vía correo electrónico. El presunto infractor, el servidor, puede rechazar ese tipo de notificaciones. Porque si yo me voy al texto único ordenado, la Ley de Procedimiento Administrativo General, a partir del artículo 18 y 19 en adelante, hablamos del régimen de notificaciones. Y la notificación tiene que ser personal, en el domicilio, ¿no?, del personal, porque es el último expediente donde ha consignado su domicilio. Si yo quiero notificar, por ejemplo, vía correo electrónico, dado que el contexto de la pandemia no permite la presencialidad, tendría que previamente solicitar autorización para ser notificado por esta vía. Y no queda ahí. Si yo notificar por correo electrónico, yo necesito un recibo de acuse de dicha notificación. Y si en 2 días no hay un acuse de recibo, tendría que física. Entonces, uno de los errores que uno siempre detecta, y esto lo decimos a lo largo de la práctica, en el procedimiento administrativo disciplinario, es la falta de notificación adecuada. Pensamos que la notificación la va a hacer el courier, pensamos que la notificación la va a hacer la persona encargada, ¿no?, de trámite documentario, pero obviamos que hay formalidades legales que cumplir. Está que no es cualquier cosa. Y si yo inicio mal, es decir, con irregularidades o deficiencias, lo que voy a generar a mediano y corto plazo es la nulidad de todo lo actuado. Muy bien, presentan los descargos.
El presunto infractor presenta sus descargos tanto de forma como de fondo, ¿no? Cabe mencionar también que si los 5 días que le ha otorgado el órgano instructor para presentar descargos no son suficientes, podría solicitar una prórroga adicional de 5 días más, o dependiendo de la complejidad, un plazo mayor. Presentados los descargos, ¿qué hace el órgano instructor? Hace una revisión de los medios probatorios de haberse presentado y luego emite un informe de instrucción. Ese informe de instrucción puede tener 3 salidas. Primero, ratificar la sanción inicial. Segundo, puede solicitar que se reduzca la sanción, por ejemplo, de una suspensión a amonestación escrita, o puede solicitar incluso al órgano sancionador el archivo del expediente. Muy bien. Continuando con el procedimiento, y ya estamos en la fase sancionadora, miren ustedes, llega el informe de instrucción y el órgano sancionador, ¿qué tiene que hacer? Cursar traslado este informe al presunto infractor. ¿Por qué? Porque el presunto infractor tiene derecho a saber cuál ha sido la evaluación de sus descargos. Claro que sí. Entonces, el órgano del informe de instrucción y también le va a solicitar, de ser el caso, al servidor mencionar si va a hacer uso de la palabra mediante el informe oral o no. Claro que sí. En la fase sancionadora hay una etapa conocida como informe oral. Es el espacio por medio del cual se oraliza los argumentos de defensa o argumentos complementarios a los descargos. Muy bien, se lleva a cabo el informe oral y una vez de que se haya considerado tanto los elementos del órgano instructor y los nuevos argumentos del presunto infractor, el expediente queda expedito para emitir un pronunciamiento final. ¿A cargo de quién? Del órgano sancionador. Fíjense ustedes la particularidad del procedimiento administrativo disciplinario. Las sancionadoras, por ejemplo, el Código Penal en el artículo 106 señala lo siguiente: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, ¿verdad? Homicidio simple. Este tipo penal tiene un supuesto de hecho, el que mata a otro, y tiene una consecuencia jurídica: pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Pero fíjense que en el procedimiento administrativo disciplinario no es así. Existe un catálogo de faltas disciplinarias, pero estas faltas disciplinarias no tienen consecuencias jurídicas expresas. Por ejemplo, en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil van a encontrar el catálogo de faltas, en el literal D van a encontrar negligencia en el desempeño de funciones. Se tiene que sancionar con suspensión de 5 meses, si se tiene que sancionar con destitución. Solamente te dice el supuesto de hecho. Gustavo, ¿y dónde está la consecuencia jurídica? No hay consecuencia jurídica expresa. En el procedimiento de la Ley del Servicio Civil, las faltas disciplinarias no están tasadas. Entonces, Gustavo, ¿cómo sanciona el órgano sancionador? Lo que ha previsto el legislador es otorgarle criterios de gradualidad al órgano sancionador, señalados en el artículo de Servicio Civil y artículo 104 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, para que el órgano sancionador, en virtud de estos criterios de gradualidad, pueda tomar una decisión. Muy bien. Vamos a la fase de impugnación, ¿sí? Vamos a la fase de impugnación. Ya se emitió un pronunciamiento final, puede ser una amonestación escrita, puede ser una suspensión y una destitución. Y según el artículo 139 de la Constitución Política, yo tengo derecho a acudir a una segunda instancia, ¿no? A la doble instancia. Y acá quiero ser muy enfático. Si se trata de sanciones de suspensión y destitución, relación que sube al Tribunal del Servicio Civil a un tercero. Repito, solo para el caso de apelaciones en contra de sanciones de suspensión y destitución, sube al Tribunal del Servicio Civil para que sea resuelto. Gustavo, ¿y si yo apelo una amonestación escrita, quién lo resuelve? Lo resuelve la propia entidad.
no va al Tribunal de Servicio Civil. ¿Quién lo resuelve? El jefe de recursos humanos. ¿Sí? Gustavo, el recurso de reconsideración, sea suspensión, destitución o amonestación escrita, lo resuelve la propia autoridad que emitió el acto. Recuerden, el requisito sine qua non en este punto es de que presente prueba nueva. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado la fase impugnatoria y nos último apartado de nuestra presentación, espero que haya sido de su agrado. Vamos a hablar de la prescripción. La prescripción es una institución jurídica que permite, por un lado, al presunto infractor, en este caso al servidor, a tener seguridad jurídica, a garantizarle un plazo que tiene la entidad para poder perseguir y someter a un procedimiento administrativo disciplinario y, de ser el caso, sancionar. Claro, yo cometo una falta administrativa o presunta falta administrativa y tengo derecho a saber cuál es el plazo límite que tiene la administración para poder sancionar. Y por otro lado, es una advertencia, es un llamado a agilizar el trámite de su accionar o el despliegue del ius puniendi en este caso. Muy bien. Cuando uno revise el artículo 94 de la Ley de Servicio Civil y el artículo 97 del reglamento, va a encontrar la institución, la prescripción. Y tenemos, en principio, 3 tipos de prescripciones en el PAD de la Ley de Servicio Civil. Primer plazo de prescripción, atentos, es la oportunidad que tiene la entidad para... Esta se computa de 3 años de cometido los hechos o 1 año de conocido por recursos humanos. ¿Cómo así, Gustavo? Veamos la diapositiva. Los hechos, objetos del PAD, se cometieron el 15 de marzo del año 2015. Entonces, el primer plazo de prescripción que nos dicen es 3 años de cometido. Quiere decir que tengo hasta el 15 de marzo del año 2018 para instaurar un PAD. Si yo el 16 de marzo de 2018 quiero instaurar un PAD, ya está prescrito, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si durante estos 3 años la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento? En el caso de la diapositiva, 10 de marzo del año 2018. Te olvidas de los 3 años y comienzas a computar 1 año. Es decir, entidad, solamente tenemos 1 año para instaurar el PAD. ¿1 año desde cuándo? Desde la toma de conocimiento de recursos humanos. Esta toma de conocimiento de recursos humanos siempre tiene que estar subsumido, tiene que estar con 3 años de cometido los hechos, plazo máximo para instaurar el PAD, o si la Oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento, me olvido de los 3 años y comienzo a computar 1 año. Luego tenemos el plazo de prescripción del procedimiento propiamente dicho, es decir, el plazo de prescripción del procedimiento que ya está instaurado. ¿Cuánto debe durar un procedimiento ya instaurado? 1 año. ¿Cómo se computa? Antes del precedente del año 2016 se computaba desde inicio del PAD, debidamente notificado, hasta la sanción. Sin embargo, después de este precedente de observancia obligatoria de la Sala Plena del Tribunal de Servicio Civil, en el año 2016, se señaló que el plazo de prescripción del PAD, propiamente dicho, tiene que ser computado según los siguientes hitos. Inicio del PAD, debidamente notificado, hasta la fecha del acto que contiene el pronunciamiento final del órgano sancionador. Gustavo, yo no noto ninguna diferencia entre el 2016 en adelante. Claro que sí, porque antes del precedente se computaba desde notificación hasta notificación. Después del precedente, hasta fecha del acto. Y esto puede generar irregularidades en la administración pública. Porque si yo coloco como hito importante la fecha del acto que contiene el pronunciamiento final, puede existir
algunas entidades que con la finalidad de evitar el plazo de prescripción reserven números de resoluciones para evitar la prescripción. Me explico. Se acerca el secretario técnico y me dice, señor Gustavo Rico, jefe de recursos humanos, pasado mañana prescribe este expediente y aún me falta sacar la resolución de sanción para que usted la pueda firmar. Y aún me falta. Entonces, ¿qué hacen en algunas entidades? Reservan un número de resolución, ¿no? Y el día lunes sacan la resolución con fecha del día miércoles. ¿Es posible? Sí lo hacen algunas entidades. ¿Con qué afán? Con el afán de evitar la prescripción. Obviamente, esto no pasa en entidades que ya tienen firma digital, ¿no? Porque en la firma digital es imposible, por más que uno reserve el número de la resolución, dejar y de la misma. Muy bien. El otro plazo de prescripción es el plazo de prescripción de los ex servidores. Ustedes recordarán que hemos hablado que ex servidor no debe ser entendido en el sentido semántico, sino debe ser entendido como aquella persona que estando fuera de la entidad comete faltas disciplinarias. No cualquier falta disciplinaria, sino las restricciones del artículo 262 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por último, mencionarles que la prescripción puede suspenderse, ¿no? Por un hecho exógeno, un hecho como la COVID-19. Y esto ameritó en su momento que la Sala Plena del Tribunal de Servicio Civil emita un pronunciamiento, un precedente de observancia obligatoria. En el año 2020, señaló lo siguiente. Cuando tengamos dos condiciones, que son las siguientes: estado de emergencia más aislamiento obligatorio, los plazos de prescripción se suspenden. Misa. Año 2020, mes 6 de marzo hasta el 30 de junio, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario están en aislamiento obligatorio, no pueden ir a la oficina, el secretario técnico no tiene acceso al expediente, ¿no? Acuérdense ese escenario, ese contexto. Entonces, para criterio de la Sala Plena del Tribunal de Servicio Civil, desde el 16 de marzo 2020 hasta el 30 de junio 2020, esto se aplica en la región Lima, los plazos de prescripción se encuentran suspendidos. Gustavo, para la región de Cusco o las otras regiones, verificar si existe esta condición, estado de emergencia más aislamiento obligatorio. Cuando esas dos condiciones coinciden, los plazos de prescripción se suspenden. ¿Sí? Por último, ya como colofón de nuestra presentación, quería hablarles un poco de las medidas cautelares. Si uno revisa las medidas cautelares en el proceso civil, sirven para garantizar una decisión a futuro, ¿verdad? Y por lo general están a favor del demandante. En cambio, las medidas cautelares en el procedimiento administrativo disciplinario son herramientas que se utilizan a favor de la entidad. Claro que sí. Existen dos tipos de medidas cautelares. La primera es frente a una supuesta comisión de falta disciplinaria de un servidor, voy a someter a este servidor a la Oficina de Recursos Humanos para cambiar de lugar de trabajo mientras dure el paro. La otra medida cautelar es decirle, señor, usted está siendo investigado, por lo tanto, mientras dure el procedimiento administrativo disciplinario, puede irse a su casa. No va a prestar servicios. El servidor lo primero que va a decir, ¿pero por qué? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Me están investigando, pero todavía no me han sancionado. Correcto. Y es en virtud a la presunción de inocencia, señor, que le vamos a pagar su remuneración. Pero no voy a trabajar. No va a trabajar. Mientras dure el PAD, se suspende, se exonera de asistir al centro de trabajo a prestar servicios, pero se le de medida cautelar. Y voy a cerrar con un ejemplo de la vida real. ¿Qué sucede si en un hospital se detecta que cierto personal está cobrando de manera irregular para el uso de las camas UCI, ¿no? Entonces, lo primero que van a hacer es un
lo primero que se va a generar es un problema mediático, ¿no? Al director, la prensa encima, y le van a decir, señor director, que automáticamente va a llamar al jefe de recursos humanos, y el jefe de recursos humanos no va a ir a decir, mire que yo he llevado un diplomado, ¿no?, en el Colegio de Abogados de Cusco, donde se señala que el procedimiento administrativo disciplinario tiene una fase instructiva, una fase sancionadora, que aproximadamente tenemos un año para investigar y poder instaurar. No, en este tipo de casos mediáticos y que necesariamente tenemos que cautelar los intereses de la entidad, porque la falta sería continua en el tiempo, amerita imponer una medida cautelar. Entonces, la recomendación que le tendríamos que dar a ese director de hospitales, hay que separar temporalmente a esta persona y continuar con el pago de su remuneración, mientras dure el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, el director sale a la prensa y lo primero que dice es lo siguiente: se ha separado temporalmente involucrado mientras duren las investigaciones. Y la prensa feliz, ¿no? Porque la prensa no sabe que si bien está separado temporalmente, igual sigue recibiendo su remuneración. Una medida cautelar en el procedimiento administrativo disciplinario. Estimados, para mí ha sido un gusto estar con ustedes estos minutos, esta hora, esperando que haya sido de su agrado, y nuevamente reitero mi agradecimiento al ilustre Colegio de Abogados del Cusco, ahora denominado Casa de María Trinidad Enríquez. Muchas gracias, quedo atento. Muchísimas gracias, apreciado doctor Gustavo Rico Iberico. Efectivamente, saludar también a los participantes que vienen interactuando a nivel de las redes sociales y tienen a bien también poder postear su pregunta a efectos de poder alcanzarlos al doctor Gustavo Rico a efectos de que pueda absolverlo. Por interno nos hacen llegar, ya que ha abordado el tema de la medida cautelar, doctor, suspender el pago de las compensaciones económicas? No, no es posible. La única medida cautelar que hace referencia a la exoneración de asistir al centro de trabajo es con la condición de que la entidad siga pagando la remuneración. Si existe una medida cautelar que está el acceso a la remuneración que tiene carácter alimentario, esa medida cautelar está vulnerando derechos y por lo tanto incluso puede ser objeto de una denuncia en contra del jefe de recursos humanos o la autoridad del PAT que ha impuesto dicha medida. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, apreciado doctor. De otro lado, también nos indican, el secretario técnico es el que declara la prescripción de un proceso disciplinario. Muy bien, gracias por la pregunta. Recuerden que el secretario técnico es como una especie de fiscal administrativo, no es autoridad del PAT. Entonces, la norma ha establecido la competencia para declarar la prescripción. ¿Quién es el competente? El titular de la entidad. Nosotros esta noche hemos aprendido que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa. El concepto es muy gaseoso, ¿cierto? ¿Quién es la máxima autoridad administrativa? Tengo que revisar mi documento de gestión. Lo que sí establece la Directiva 02-2015, que en cualquier etapa del procedimiento, la Secretaría Técnica debe de comunicar, si advierte la prescripción, debe de comunicar al titular de la entidad para que éste pueda revisar y, de ser el caso, declarar la misma, así como también solicitar el deslinde de responsabilidad administrativa y disciplinaria por dejar prescribir el expediente. Muchísimas gracias por la pregunta. De otro lado, apreciado doctor Gustavo, nos indican también, ¿puede haber más de un secretario técnico por entidad? Muy buena pregunta. Ahí les comento lo siguiente. Secretario técnico en una entidad tiene que haber solamente uno. ¿Ya? Es el secretario técnico titular. Ahora, ¿qué pasa si Alex es el secretario técnico de una entidad tipo A? Pero Alex está de vacaciones o de repente administrativo disciplinario a una persona que Alex conoce, tiene una amistad. Entonces Alex va a decir, no, yo me tengo que abstener porque hay un conflicto de intereses con esta persona.
presento mi abstención y lo que hace la entidad es designar a un secretario técnico suplente. Suplente se aboque a la investigación de la persona en la cual se ha motivado la abstención. No puede existir, y esto ya Servir lo ha dicho porque lo ha detectado, dos secretarios técnicos de manera paralela que con el afán de reducir la carga laboral voy a tener 2 o 3 secretarios técnicos, porque lo que yo necesito es producción. No. Secretario técnico solamente existe uno. Ahora, que el secretario técnico esté de vacaciones, esté con una suspensión perfecta, imperfecta, o de repente con la designación de otro secretario técnico en su reemplazo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, apreciado doctor Gustavo, en caso de que el jefe de recursos humanos sea el infractor, ser el órgano instructor y quién sanciona. Ya, como se dan cuenta, va a depender mucho de la prognosis de sanción. Recuerden eso. No, uno no puede responder la competencia a las autoridades del PAT, va a instaurar tal persona y va a sancionar tal persona. No, recuerden que depende mucho de la prognosis de sanción. ¿Por qué la prognosis de sanción? Porque la prognosis de sanción me va a permitir ir al cuadro y ver órgano instructor y órgano sancionador. ¿Sí? Por lo general, si estamos hablando, por ejemplo, de una suspensión, tendría que ser su jefe inmediato, ¿correcto? Y en el caso del órgano sancionador, tendría que ser el titular de la entidad. Pero va a depender mucho de la prognosis de sanción. Recordemos, ¿qué es la prognosis de sanción? Es el ejercicio por medio del cual el secretario técnico sustenta la posible sanción de llegarse a demostrar la responsabilidad administrativa disciplinaria. Por ejemplo, Alex me investiga, es el secretario técnico, y dice, bueno, ya terminé mi investigación y he llegado a la siguiente conclusión. Por un lado, existen elementos suficientes para recomendar el inicio de un PAT. Y por otro lado, con el medio probatorio que tengo, considero responsabilidad de Gustavo Rico en este PAT, corresponde imponerse una sanción de suspensión. Queridos amigos y amigas, este ejercicio se denomina prognosis de sanción. Y gracias a esa prognosis de sanción que hizo Alex, él va a saber identificar quién es el órgano instructor y el órgano sancionador. ¿Sí? Algunas reacciones y preguntas a nivel del chat. Claro, sí, con todo gusto, con todo gusto. Adelante, ahí tenemos el doctor Giovanni Madrid, indica, ¿hasta cuándo se tiene para ejercer el derecho de descargos y defensa? Esto seguramente cuando sea sancionado un servidor público. Claro que sí. Estimado Giovanni, acuérdate que una cosa es el descargo y otra cosa es la apelación. ¿Ya? Vamos primero con el descargo. Me llega un acto de inicio de PAT y yo, según la norma, tengo 5 días hábiles para presentar mi descargo. Pero también la norma establece que es posible solicitar una prórroga por 5 días adicionales. Ahora, si tu pregunta es, ¿cuál es el plazo para yo poder refutar la sanción? Es decir, ya se llevó a cabo el procedimiento, ya me sancionaron, ahora quiero apelar. ¿Cuál es el plazo máximo? 15 días, ¿sí? Muy bien, Giovanni, gracias por estar conectados con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Kem Yepajer. Si el titular fue designado por otra entidad, ¿quién actuaría como órgano instructor? Nos indica. Si el designado fuera, ahí faltaría delimitar, ¿no? De repente la pregunta es entidades tipo A y entidades tipo B. No sé si ahí nos apoyas, Kevin, delimitando un poquito tu pregunta, ¿no? ¿Ya? Bueno, pasamos al siguiente, doctor. En todo caso, la doctora Indira Aparicio nos indica, la pregunta es, ¿cómo evitar la manipulación de las fechas de las resoluciones sancionadoras? Entendemos que existe un plazo para la notificación de las resoluciones. Claro que sí, muy bien, Indira, has dado en el clavo. Si evitar la prescripción, hay autoridades que hacen estas irregularidades, son máximo de 5 días para notificar.
Entonces, lo que yo podría hacer como abogado defensor es hacer mi línea de tiempo y decir, bueno, ya se cumplió el año y todavía no hay resolución que nos han notificado. Espero 5 días adicionales y por acceso a la información solicito, ¿no?, que se declare la prescripción. ¿Por qué? Porque ya te di el año y adicionalmente te di los 5 días que tenías para notificarme. Es decir, por más que hayas hecho irregularidades en la fecha del documento que contiene el pronunciamiento del órgano sancionador, ya no puedes señalar que me has sancionado oportunamente. Por de hace una semana, durante 5 días siguientes. Muchas gracias, Indira, por estar conectados esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Y ya entrando a la parte final también, la doctora Jackie Montalvo indica: doctor, buenas noches. Si el procedimiento administrativo disciplinario inició en septiembre del 2019 y a la fecha no hay sanción, ¿qué sucede con el proceso que ya prescribió? Tengo entendido y con administrado. Bueno, hay que tener en cuenta si el proceso está instaurado, se comienza a computar un año. Entonces, del año 2019, dependiendo del mes, nos está diciendo la persona, septiembre, tendría que ser mi línea de tiempo. Se instauró septiembre de 2019. Un año, septiembre de 2020, ¿verdad? Pero recuerda que entre marzo y junio el plazo de prescripción se ha suspendido. Entonces, tendría que correr esos 3 o 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Enero del año 2021. Si hasta enero del año 2021, esto con la poca información que nos brinda la participante, no han terminado de sancionar, lo que toca recursos humanos con copia al titular de la entidad para que el administrativo disciplinario. Gracias, doctor. Bueno, un poquito para aclarar la anterior pregunta de Kem Pajer, indica: si el titular fue designado por otra entidad, ¿quién actuaría como órgano instructor tratándose de una entidad tipo B? Ah, ahora sí, muy bien. Claro que sí, Kevin, te comento. Habíamos señalado que si yo formo parte de una entidad tipo B, el que instruye y sanciona tiene que ser de la entidad tipo B. Pero existen algunos casos muy, muy particulares donde el llamado a sancionarme es una persona de la entidad tipo A. ¿Cómo así, Gustavo? ¿Es contradictorio? No. Vamos a ver. La regla general es que si yo formo parte de la zona registral de Cusco, me sancione las autoridades de Cusco. Pero ¿qué pasa si yo, Kevin, o tú, mejor, aprovechando la pregunta muy buena, tú eres el jefe zonal de Cusco, jefe de la zona registral de Cusco, y te someten a un paro? El órgano instructor, la prognosis de sanción es una suspensión. ¿Quién es el órgano instructor, estimado Kevin? Tu jefe inmediato. Registral de Cusco. Tú no tienes jefe inmediato en Cusco. Entonces, ¿a dónde hay que ir, Kevin? Hay que ir a la zona registral, hay que ir a la sede central, a la entidad tipo A. Son los casos excepcionales donde una persona designada por la norma, entidad tipo B, tendría que trasladar la competencia a la entidad tipo A. Muy buena pregunta, estimado Kevin. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas. Tenemos la participación de la doctora dona Elizabeth Gómez Oliva, quien indica: buenas noches, doctor. En el supuesto que solicitaría documentos a la entidad para poder contestar la supuesta falta administrativa y no los brindaría, ¿qué podría hacer? Hay varios mecanismos de defensa, estimada Elisa. El primer mecanismo de defensa lo puedo solicitar a través del acceso a la información, ¿ya? Siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos de nuella. El otro supuesto es un recurso de queja, ¿no?, por no atender tu pedido de requerimiento de información. Y el otro es advertir que están vulnerando tu derecho de defensa, están vulnerando el debido procedimiento. Y llegado el momento, órgano sancionador o en todo caso el Tribunal de Servicio Civil, se tendrá que acreditar esa vulneración y es muy probable que declaren la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario. Aprovecho la pregunta de Elizabeth porque se ha visto en varios casos que te remiten
el acto de instauración, ¿verdad, Elizabeth? Que has cometido falta, ¿no? Pero no adjuntan los documentos. O sea, solamente está el documento sin anexo, sin sustento. Y eso es claramente una vulneración al derecho de defensa, porque como yo contrasto la información o la imputación. Así que esas son las salidas que te podría recomendar, estimada Elizabeth, y nuevamente agradecer a cada uno de ustedes por este espacio y que les haya gustado esta materia tan interesante como el procedimiento administrativo disciplinario. Muchísimas gracias, apreciado doctor Gustavo Rico Iberico, también a nuestros participantes que vienen interactuando con sus diferentes interrogantes. Todavía hay más preguntas, pero ya el tiempo apremia. Agradecidos a cada uno de ellos. Volveremos a tener también la presencia del doctor Gustavo Rico Iberico Sí, dentro de con este todo gusto. programa importante. Ya la próxima sesión también se tiene programada un importante tema que es los vaivenes del contrato administrativo de servicios, los CAS. Seguramente nos estará dando mayores luces también en su importante ponencia que tiene la siguiente semana nuestro invitado ilustre el día de hoy, el doctor Gustavo Rico Iberico. Por ello, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco en la gestión 2021-2022 ha emitido la presente resolución de candidatura número 021-2022 y KD de fecha Cusco 19 de enero de 2022. El decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que el ICAD como orden deontológica que a la vez sanciona conductas discordantes con los deberes éticos y profesionales, también se encarga de estimular y destacar las conductas ejemplarmente valiosas en la cotidiana lucha por el imperio del derecho y la justicia, que son los cimientos de una paz social, que recientemente y a iniciativa del Consejo Directivo en el año del Bicentenario, en reconocimiento al gran legado dejado por Enrique Ladrón de Guevara, primera jurista de Latinoamérica que veló por la igualdad de derechos y de oportunidades. Se realizó la incorporación del Bicentenario en forma póstuma con el registro número 1 a nuestra orden profesional. Asimismo, se declaró como Casa de María Trinidad Enríquez Ladrón y Guevara a nuestra sede institucional. Además, fue asociada como miembro emérito por la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y por decisión unánime de dicha entidad nacional, se instituyó celebrar cada 5 de junio como el Día de la Abogada Peruana. Que el doctor Gustavo Rico Iberico es especialista en Derecho Laboral Público, se ha desempeñado como jefe de recursos humanos y asesor legal de diversas entidades, entre ellas la OMP, SUNAR, Servir, SERPAT, la BNP. Actualmente es consultor en recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, egresado de la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como de la Maestría de Derecho Administrativo, especialización en Derecho Laboral por la Universidad ESAM. Y es miembro activo de la Sociedad Peruana de Derecho, quien participó como ponente en el Diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral, organizado e impulsado por el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, quien a través de sus experiencias y conocimientos ha mostrado su alto conocimiento en el de la entera satisfacción de los participantes. Por estas consideraciones de conformidad del artículo 49 del Estatuto Institucional, se resuelve, artículo primero, expresar el agradecimiento y saludo institucional al doctor Gustavo Rico Iberico por su importante participación como ponente en el Diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral con el tema régimen disciplinario aplicado en el sector público. Se apuesta en conocimiento de la parte interesada para los fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor May Pilares Herrado, decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Mediante esta importante resolución de decanatura, apreciado doctor Gustavo Rico Iberico, reciba el saludo y agradecimiento institucional por parte del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilares Herrado, su consejo directivo y su consejo de fiscalización, así como también el profundo agradecimiento de los participantes y la comunidad jurídica nacional que viene siguiendo estas importantes transmisiones mediante el Facebook Live. Tal vez tenga algunas palabras finales. Adelante, apreciado doctor Gustavo. Claro, muchísimas gracias, Alex. A través de tu persona extiende mi agradecimiento y fraterno saludo al decano del ilustre Colegio de Abogados de Cusco.
Asimismo, invitarles para la próxima semana, por favor, uno de los temas tan trascendentales y que está de boga hoy en día en la administración pública. Hablaremos de los vaivenes del contrato administrativo de servicios, decreto legislativo 1057, el régimen CAS, coloquialmente conocido, teniendo en cuenta la emisión de la ley el año pasado, el pronunciamiento del tribunal. Cordialmente invitados y nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes por formar parte de este espacio. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Nos vemos la siguiente semana, apreciado doctor Gustavo Riquibérico. Un fuerte abrazo a la distancia. Del mismo modo, agradecidos también con los participantes. No se olviden registrar su nombre, sus datos personales, su correo electrónico a efectos de poder también dar constancia de su participación en este importante diplomado. Nos vemos la próxima semana también con un importante tema en derecho laboral, los vaivenes del contrato administrativo de servicios, dictada también por el doctor Gustavo Riquibérico. Muy buenas noches y hasta la próxima oportunidad. Gracias, con su permiso.